¿Ya lo pueden ver? Ya, sí, no hay problema. Gracias. Sí, ya. Entonces, recuerden que tenemos nuestra fórmula del beneficio. Ah, qué feo. ¿No? El beneficio es ingreso total, términos bien sencillitos, menos costo total. ¿Cómo se conforma el ingreso total? Precio por cantidad menos los costos totales. ¿Cómo obtengo los costos totales? Costos fijos más costos variables. Aquí no aparecen los costos de transacción. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si la empresa busca maximizar beneficios, ¿qué puedo hacer de este lado para maximizar beneficios? Del lado de los costos. Para que esto crezca. El objetivo es que esto crezca. Minimizar los costos. Minimizar los costos. Imagínense que aquí tienen 100 y aquí tienen 80. ¿Vale? Entonces, para que yo obtenga más de 20, pues aquí el resultado sería que mi beneficio fueran 20 pesos. Para que yo obtenga un mayor beneficio, pues tengo que hacer que estos 80 disminuyan. Entonces, es minimizar costos. ¿De qué otra forma puedo hacer que mis beneficios crezcan? Del lado del ingreso total. Aumentando el ingreso. Aumentando el ingreso. ¿Y cómo aumento el ingreso, Stephanie? Perdón, Stacy. ¿Cómo aumento el ingreso? Vendiendo más. Vendiendo más, o sea, significa producir más o, ¿no? Aumentar los precios. ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica de que la empresa en todo momento quiere maximizar beneficios, ustedes imaginen que son una empresa, ¿no? Un restaurante que abren por primera vez. Dices, ¿cómo obtengo mis beneficios máximos? Pues voy a dar precios muy altos. Puede que terminen, o sea, con esos precios, su venta el día de hoy, pero al otro día no van a tener clientes. ¿Por qué? Por los precios tan altos. La lógica, ¿no? Y es la crítica que viene desde este lado, que son las teorías evolutivas, que son teorías heterodoxas, y pongo heterodoxas entre comillas, ¿no? Heterodoxas dicen, a ver, el objetivo de la empresa no es la maximización de beneficios. ¿Recuerdan lo que vimos con Boyer? Se envía Boyer porque sabe qué decía Boyer. Ok, con Boyer decía, la empresa tiene dos obligaciones. Y una de las obligaciones de Boyer para la empresa, aquí pongo a Boyer, una obligación de la empresa es que el capital que invierte fuera rentable. Que sea rentable, que se obtenga un beneficio, que haya una ganancia, pero no necesariamente una ganancia máxima. Hay un mundo de diferencia. ¿Sí me explico? Entonces, a ustedes como empresarios, si ponen una paletería, rosticería, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Su capital, para que realmente sea negocio, los empresarios no son amos de la caridad, necesitan ganar, pero no necesariamente la cantidad máxima, la máxima cantidad de beneficio, sino una tasa de ganancia, y decía Boyer, una tasa de ganancia similar, y lo veíamos aquí con una de sus compañeras, Andrea, no sé si se acuerdan, ¿no? Que nos platicaba de que ya tenía como un lugar donde hacía como fiestas infantiles, ¿no? Entonces, una tasa de ganancia similar a la que obtienen empresas del mismo giro, en el mismo rama, perdón, en la misma rama, en la misma industria. Si quieren ver en términos marxistas la tasa de ganancia promedio, ¿puedes ganar más? Sí.
puedes ganar menos, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque puede venir alguien más grandote y te puede comprar. Entonces, obteniendo una tasa de ganancia similar al que existe en la misma rama en la que tú te desempeñas, la empresa, ¿qué hace? Permanece, 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 permanece en el mercado. Y entonces, si la empresa quiere seguir en el mercado, pues tiene esta obligación. Por eso es tan importante Boyer. Tiene que obtener esa tasa de ganancia promedio. Entonces, la empresa va a dotarse de las ventajas competitivas que le permitan, ¿no? Vender, quizá tener un precio mayor, pero vía innovación, vía calidad, o establecer estrategias, ¿no? En el caso de economías de escala, las economías de escala permitieron que disminuir los costos unitarios. Entonces, pero para obtener esa tasa de ganancia. Entonces, la gran diferencia en estas visiones, chicos, es que el objetivo de la empresa ya no es la maximización de beneficios, sino que el objetivo de la empresa es la supervivencia, la permanencia en el mercado. Por eso nos hablan la evolución, ¿no? O sea, es una postura evolutiva, es la evolución de la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, es muy interesante porque les digo, está muy, muy ligada a toda esta visión biológica, ¿no? De que los que sobreviven son aquellos que se saben adaptar al entorno, los organismos más fuertes. Entonces, vas avanzando, pero para ir avanzando, para ir evolucionando, ustedes piensen, y lo ponía de ejemplo ahí en el video, ¿no? Pues los hombres dicen en esta cuestión evolutiva que nuestro antepasado son los monos, ¿no? Entonces, sin embargo, si tú ves a un hombre, pues a lo largo de todo este tiempo, el hombre se fue, se fue en una postura erguida, fue perdiendo ciertas cuestiones, etc. Se va perfeccionando. Escuchaba hace poco en una entrevista que es una prueba y error, ¿no? Toda esta cuestión evolutiva, ¿no? Te vas adaptando al medio ambiente. Ustedes ven que hay muchos animalitos que se camuflajean de una forma impresionante en el espacio en el que viven. Y esto fue una cuestión evolutiva que permite que su supervivencia porque pasas desapercibido. Entonces, en esta visión, la permanencia de la empresa significa o está vinculada a la evolución a lo largo del tiempo. Y para evolucionar, significa que tienes que hacer las cosas igual o distinto a lo que hacían tus antepasados. ¿Qué creen? Distinto, que se debe ir Sí, adaptando a los cambios. te tienes que ir adaptando a los cambios. Entonces, esto es contrario al enfoque neoclásico porque todo tiende al equilibrio, siempre tendemos al equilibrio. Es estable, no existe incertidumbre. Aquí te dicen, la incertidumbre está cada vez más presente porque cambio es evolución y cuando todo está evolucionando, nada es estable. Entonces, esa evolución está vinculada con algo que se llama innovación. Ustedes están tomando la clase del doctor Enciso, ¿cierto? Ok. ¿Cuándo puedo decir que existe una innovación? Hoy Cuando en la aparece maestría. Ajá, a algo ver. nuevo, o sea, un artículo nuevo, o hay uno, pero tiene mejoras, o sea, le hicieron cosas que funcionan de mejor manera, le añadieron más tecnología, más bueno, yo lo imagino así con un celular, ¿no? Que a lo mejor puede ser lo mismo, pero tiene una mejor cámara, tiene más espacio. Eso ya es meterle una innovación a un producto que ya existía o crear otro con características diferentes. Ok. Lo que nos está diciendo Dariana es que las innovaciones pueden ser radicales o incrementales. Esta cuestión que dice Dariana de que haya un celular
y que se le mete en una mejor cámara o esta cámara, no sé, tiene ahora 3 lentes o una, no sé, el sonido es mejor, lo que ustedes quieran, más chiquito, se dobla, se hace mantel, lo que sea. Son innovaciones incrementales. Pero la pregunta fue, ¿cuándo puedo decir que hay una innovación? Yo recuerdo que es cuando el mercado la acepta. Cuando el mercado la acepta. Entonces, una cuestión es que una idea, ¿no?, se patente. Yo puedo tener aquí una patente. Está la oficina de patentes, ¿no? Está ahí. Todos estos institutos de la protección al derecho industrial o al autor, ¿no? En el caso de obras, ahí todo esto. Entonces puede haber una patente, pero esa patente se tiene que llevar a la práctica y llevarla al mercado. Y decía Eduardo algo que es bien interesante. Si el mercado no la acepta, no llega a ser una innovación. ¿Qué significa que la acepte el mercado? Que los consumidores estén dispuestos a qué? A demandar. A demandarla, a pagar por ella, que esa innovación, eso nuevo, le genere al consumidor valor y que ustedes como consumidores estén dispuestos a pagar por ese valor. Si ustedes como consumidores están dispuestos a pagar por ese valor, la empresa va a vender y va a obtener este ingreso. De otra forma, puede estar ahí, ¿no?, la idea, llevarla al mercado, pero la empresa va a enfrentar los costos, pero no va a obtener ¿qué? El ingreso. No se beneficia. A eso nos referimos con que la empresa o que el producto sea aceptado por el mercado, que se venda. De otra forma, pues no tenemos innovación. Se pierde. ¿Sí me explico? Entonces, todo está vinculado con los beneficios. La empresa, si quiere obtener esa tasa de ganancia, ¿no?, que sea rentable, tiene que estar innovando, llevando al mercado cosas y que este mercado las acepte. Y esto es un juego, híjole, es un volado. Ustedes escucharon de Nokia, ¿sí? Entonces, Nokia era una empresa que hacía teléfonos celulares. No sé si estaba en Finlandia. Finlandia creo que estaba en Nokia, ¿no? Bueno, y Nokia era el referente mundial en cuestiones de celulares, ¿no? Celulares buenísimos. Y de repente, o sea, estaba tal cual el pueblo vivía, o sea, toda esta fabricación de celulares ahí en esta parte de Finlandia, o sea, era el polo de desarrollo. Todo se movía en torno a la empresa, ¿sí? Movía toda la economía de esa región. Y a nivel internacional, bueno, era Nokia la referente en términos de celulares. Empezaron a entrar otras competidoras, como fue el caso de Sony, ¿no? Después llegó Apple, ahora tenemos a Xiaomi, tenemos a Huawei, ¿no? Tenemos a Samsung. Y Nokia se fue en declive. Entonces, no necesariamente, o sea, y era, o sea, referente en cuestión de telefonía celular. Sony, siendo Sony, se salió del negocio de telefonía celular. Y ahora únicamente está Apple, está Samsung, y están todas las coreanas y chinas. En el caso de Apple, con toda esta cuestión del iPhone, cuando salió el iPhone fue una revolución brutal. Era algo que no conocíamos, o sea, no había referente en términos de telefonía celular con lo que estaba haciendo esta empresa. Llevó algo nuevo, el mercado lo aceptó y de repente los bonos de la empresa empezaron a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. Díganme, ¿qué innovación en los últimos años ha sacado esta empresa que sea igual a lo que hizo en los primeros tiempos? Ya ven que hay hasta memes, ¿no? Que dicen el iPhone, ¿qué? 2018, ¿no? Una cámara grandota, una chiquita aquí, una chiquita acá, ¿no? El iPhone, ese es el 2018. El 2019, ¿no? Ah, aquí está la chiquita, aquí está la grandota y la chiquita, la chiquita. Entonces, de que nada más van haciendo estas modificaciones pequeñas, pero ya la innovación como tal, no ha salido una innovación como tal, una innovación radical como fue en los primeros tiempos. Y ahora, o sea, quien domina en varios segmentos es Samsung.
Xiaomi y todo está, o sea, han crecido pero de una manera brutal. Entonces, la empresa no se puede quedar en sus laureles, la empresa tiene que estar continuamente innovando, 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 innovando. ¿Cómo le haces para innovar? ¿Qué tienes que hacer para innovar? ¿Y qué papel juega, no se les olvide, la integración vertical en esta cuestión de la innovación? ¿Sale? Pues hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a regresar a esta, ustedes ya lo vieron ahí en las presentaciones del video. Vamos a ver en esta cuestión evolutiva, tanto a Edith Penrose como a dos autores que son referente, ¿no? En esta cuestión evolutiva, que yo creo que ustedes también han visto con el doctor Andrés Adossi, ¿no? Que también está en esta cuestión. ¿O no lo han visto? ¿No han visto nada ahí de eso? ¿Sí o no? No se acuerdan. Ok. Sí, apenas estamos tomando A ese tema. Giovanni Dossi, ¿no? Entonces, Dossi anda también muy, muy metido en esta cuestión evolutiva. Entonces, en esta visión evolutiva, ¿no? Tenemos estas dos visiones. Entonces, cuando les dicen de la teoría de la evolución, es que la empresa, el objetivo ya no es maximización de beneficios, sino permanecer en el mercado, evolucionar, crecer, innovar, ¿no? Para poder hacer. Entonces, en esta lógica de Boyer, ¿no? De que la empresa necesita de dotarse de ventajas competitivas para, ¿no? Generar productos que sean aceptados en el mercado, que se vendan. ¿Cómo encuentro el símil en esta visión de Penrose? ¿Cómo le va a hacer la empresa para dotarse de estas ventajas competitivas? Y la respuesta de Penrose es que en una empresa son determinantes los recursos con los que cuente. Entonces, sabemos que una empresa, a ver, déjenme poner un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen una empresa Nestlé, ¿sale? Y Nestlé tiene múltiples divisiones. Vamos a pensar en la división de chocolates. Ok. Esos serían el bien final que vende Nestlé, chocolate. Pero cuando nos referimos a recursos, ¿en qué estamos pensando? ¿Cuáles serían los recursos de Nestlé para fabricar los chocolates? Sería como la maquinaria, los trabajadores, la, pues, La materia la prima. materia prima, ajá, la leche, El todo eso. conocimiento. Conocimiento. Entonces, a ver, los recursos que tiene la empresa para fabricar, el chocolate es el bien final, ¿sale? Y hay diversidad de chocolates, pero es chocolate genérico. Entonces, los recursos con los que cuenta Nestlé para fabricar chocolates es desde la maquinaria, desde las instalaciones, desde los trabajadores. Y cuando hablo de trabajadores, no solamente el número de trabajadores, sino en esta cuestión del capital humano, el conocimiento que decía Stacy, individual, pero también colectivo de la empresa para la fabricación de chocolates, las patentes que tenga la empresa, ¿no? En términos que estén vinculados con la fabricación de chocolate, los acuerdos que tenga la empresa con los productores de cacao para fabricar chocolate, todos esos son recursos que tiene la empresa. ¿Sale? Ahora, la primera cuestión que nos dice aquí es que contrario al planteamiento neoclásico, no te desesperes, Eduardo, todavía nos falta media hora, contrario al planteamiento neoclásico, que decían que todas las empresas tienen acceso a los mismos recursos, al mismo conocimiento, a la misma capacidad operativa, en esta visión nos dicen que esto es cierto, que esto no es diferente. Es diferente. Que es diferente. Entonces, las empresas tienen diferentes recursos, ¿no? Las empresas tienen diferente capacidad instalada, diferentes trabajadores, diferentes acuerdos, diferentes patentes, diferente tecnología, diferente conocimiento.
Y esa diferencia va a hacer, ¿no?, que combinada de distinta forma, pues los chocolates puedan ser mejores que los demás. Y esa diferenciación, ¿eso qué es? Cuando haces las cosas diferente, eso te permite ir evolucionando a lo largo del tiempo. Eso te permite permanecer. Entonces, en esta visión, ¿no?, de Penrose, lo crucial para la empresa son sus recursos, no tanto los servicios que esté dando en este momento, sino los recursos o las capacidades con los que cuenta la empresa. Porque dependiendo de cómo se combinen, vas a tener diferentes resultados. ¿Sí me explico? Entonces ustedes piensen, y siempre les pongo este ejemplo de un equipo profesional de fútbol. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso del Barcelona o del Real Madrid? ¿No? Que son, o sea, son equipos que están compuestos de estrellas en cualquier posición, o sea, todos son, o sea, son buenazos. Pero siempre ganan. ¿Por qué? No basta con tener a Ronaldo, ahora Messi, que ya está en Francia, o sea, ¿por qué no siempre ganan si están en ligas, o sea, de lo más competitivas, ¿no? Les pagan unos sueldos tremendos que en la vida los vamos a ver, ¿no? ¿Por qué no siempre ganan? ¿De qué depende de qué ganen? Pues Del equipo contrario en este caso, ¿no? Pues De de la las depende de que circunstancias. ganen. Hay un montón de circunstancias, sí, desde que se levantó de malas, se peleó con la novia, con la esposa, le duele la panza, del equipo contrario, pero hay algo que se llama el director técnico, ¿cierto o no? Entonces, siempre que algo pase y que no ganan el partido, la culpa es también del director técnico, porque no supo hacer. Acuérdense aquí en los partidos de México, ¿no? Y que al otro día que si pierde, bueno, es que el director no puso, te hubiera puesto a fulanito, a sultanito y se equivocó, ¿no? Entonces, el director técnico, en el caso de la empresa, es el que se encarga de estar, a ver, esta persona se va al departamento A, mezclo, no sé, pongo en funcionamiento la máquina B con esta patente, busco asociarme con Chuchito, con Peranganito, está gestionando los recursos de la empresa. Y ese director técnico, ¿quién es? El empresario, ¿sí? Entonces, estoy haciendo nada más un recuerdo contrario a lo que dice la teoría neoclásica, que se acuerdan que en la primera clase les dije, a ver, ¿qué nos dice la teoría neoclásica del empresario o de la empresa? O sea, el empresario únicamente es un autómata que reacciona a lo que le dice el mercado en función de cómo cambian los precios. La empresa es una función de producción, una caja negra. Más K, más L, menos K, menos L, nada más. Entonces, aquí va a ser bien importante el papel del empresario para que la empresa genere innovaciones y permanezca en el mercado. El empresario va a ser crucial. Ya lo decía, creo que era Dariana o alguna de sus compañeras con esta cuestión de la, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo fue el nombre? Ay, esta de la oportunidad, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo de cómo le llama aquí Penrose, ¿no? El empresario tiene que estar... Las oportunidades productivas. No, no es oportunidad productiva, es Te digo que no y no me acuerdo, ¿verdad? Ahorita lo busco. Entonces, el empresario tiene que estar así como estos perros de presa, ¿no? Olfateando el ambiente para identificar así la oportunidad productiva, ¿no? Algo que le permita a la empresa hacer las cosas distinto, ganar, obtener un beneficio. ¿Y de qué va a echar mano? De lo que tiene dentro de la empresa, de los recursos con los que cuenta. Entonces, si Stacy en este momento está estudiando chino mandarín, ¿no? Y está estudiando toda esta cuestión de software de geolocalización y econometría espacial, puede que en este momento yo no lo necesite. Pero ¿qué pasa en un futuro, no? Si yo necesito a alguien que pueda hacer econometría espacial y que también para hacerlo
es importante que conozca chino o que domine el chino. Ah, volteo a ver qué tengo dentro de mi empresa y veo cómo lo combino. O bien, Stacy habla chino y Dariana es la buenaza en toda esta cuestión de econometría espacial. Lo combino y tengo un resultado. Hago uso de estos recursos o de las capacidades que tienen estos recursos. Entonces, la empresa va a poder dar un servicio distinto de acuerdo a lo que se requiere en ese momento en el mercado. Y la empresa, si esto es aceptado en el mercado, obviamente la empresa va a innovar. Y esa innovación le va a le va a permitir obtener beneficios. Y la empresa va a permanecer. Entonces, piensen en empresas que tengan una vida de más de 100 años. ¿De quién podríamos hablar? Como que quién se les viene a la cabeza. Coca-Cola, tal vez. Coca-Cola, no sé cuándo, a ver, ahí googleé cuándo surge Coca-Cola. Y Coca-Cola en un primer momento se comercializaba como como un tónico ahí reconstituyente, que para el estómago y todo lo demás. Coca-Cola, ¿no? De cuando nació como empresa a lo que es actualmente, hay un mundo de diferencia. Sigue siendo la Coca-Cola, pero ahora ¿qué hace? ¿Ha incursionado en otros ámbitos? Todos son bebidas azucaradas, pero tiene bebida de limón, de naranja, de lo que ustedes quieran. También incursionó en esta cosa del agua, ¿no? Y no sé en qué otros ámbitos esté también Coca-Cola. Tenemos aquí también el caso de PepsiCo, ¿no? Que son similares. ¿Qué pasa en el caso de Ford? ¿Cuándo veíamos que surgió Ford en Estados Unidos? A inicios del siglo XX. ¿No? Entonces, ¿recuerdan 1900. quiénes eran? ¿Recuerdas, José Eduardo, para quién estaban pensados estos cochecitos Ford en un primer momento? ¿Sí se acuerdan o no? Para los granjeros y trabajadores independientes. Ajá. Para granjeros y trabajadores independientes, ¿no? Que en este caso, trabajador independiente podía ser el boticario, el médico, ¿no? Y entonces el auto tenía que tener ciertas características que respondieran a las necesidades de estos trabajadores, bueno, de este público. ¿Sigue siendo el mismo auto que vendió Ford en un primer momento? No. ¿Sigue atendiendo estos mismos estratos? No. Hay una estratificación de mercado, diferentes segmentos, diferentes autos. Hay autos, y no solamente estamos hablando que hay un determinado tipo de auto, y que Ford avanzado y que sigue sacando innovaciones que quizá en un primer momento tiene patentes. En este momento no lo utiliza, pero en un futuro se va a utilizar. Lo que estamos viendo en términos de los autos eléctricos no es algo que surgió de un momento para otro, así como el Thanos que hizo así se ascó los dedos y que ya estuvo. Es un proceso de investigación y desarrollo. Y cuando estamos hablando de investigación y desarrollo, es lo que está detrás de la innovación. Y no es una cuestión, como ustedes lo están viendo en estas clases, no es algo lineal. La investigación y desarrollo es totalmente ¿qué? Incierta, porque no sabes a dónde te va a llevar. Piensen ustedes en este momento con las vacunas. Todos los equipos de investigación llegaron a buen término en términos de vacunas, o sea, que descubrieran una vacuna que fuera efectiva para esta cuestión del COVID, ¿no? Hubo varios, ¿no? Equipos de investigación muy buenos alrededor del mundo que prácticamente, o sea, no llegaron a lo que ellos querían. Con científicos muy preparados. ¿Por qué? Porque contaban con diferentes recursos, diferentes capacidades, diferentes conocimientos. Solo algunos llegaron, pero que no hayan llegado, ¿no? A algo que estuviera relacionado con lo que estaban buscando, en este caso en el COVID, no significa que no descubrieron cosas que quizá en este momento no lo pueden implementar, pero en un futuro sí. Ese es conocimiento, un conocimiento organizacional. Entonces eso va a ser bien importante. Entonces, esta visión que vamos a revisar gira en torno a esto, a lo que hace que la empresa
puedo ofrecer cosas distintas en el mercado. Y esas cosas distintas te van a dar, o sea, al final, en la visión de Boyer, los recursos o las capacidades van a ser la base de la ventaja competitiva de la empresa. ¿Sí se entiende? O mejor dicho, ¿sí me explico? ¿Sí? Los recursos con los que cuente la empresa es el fundamento de su ventaja competitiva. Por eso, esta es una teoría de crecimiento endógena de la empresa. ¿Qué significa que sea una teoría endógena de crecimiento? Que todo lo que necesitas para crecer está dentro de la empresa. No tienes que buscar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, Stephanie? No. Ok. Entonces, vean. Voy al planteamiento central. Dice, los recursos, las capacidades, las competencias, establecen que la estructura y límites de la empresa están asociados a la existencia de competencias individuales o colectivas que se generan mediante las habilidades o conocimiento tácito que de alguna forma propicia y conserva la organización. Entonces, voy a hacer un poquito más pequeño esto para tener aquí espacio para anotar. Entonces, cuestiones centrales, ¿no? Que deben de tener bien clarito. Primero, mi definición de empresa. Vamos a ver cuál es el concepto de empresa para cada uno de estos enfoques. Esto es lo primero. Le voy a poner número 1. Número 2, ¿vale? Objetivo de la empresa. Y tercero, límites al crecimiento. Estas tres cosas, después de que terminemos cada uno de estos enfoques, les tiene que quedar bien claro. ¿Cómo me definen a la empresa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y de qué depende que la empresa crezca? ¿Cuál es su límite de crecimiento? Ya en este planteamiento central, ya nos están diciendo cuál es el límite al crecimiento de la empresa. ¿Quién me dice? Ahí lean. Son los recursos con los que cuenta la empresa y su capacidad para utilizarlos. Fíjate, vamos a ponerlo aquí. Pensemos en el capital humano, ¿no? Las personas. José Armando, ¿cuáles podrían ser fortalezas suyas? ¿Eres bueno en qué? En matemáticas, ¿Ah? responsabilidad, organización A ver, entonces aquí y pongo José Eduardo. Eduardo dice que él es buenazo en las mates y podemos decir que te gusta dirigir grupos de trabajo. ¿Tienes experiencia dirigiendo grupos de trabajo que digan, o sea, que organices, que eso o eso no? sí, yo sí. Bueno, ok, entonces, dirección de grupo de trabajo. Ok, ¿sale? Eso es lo que es bueno, José Eduardo. Perdón, José Armando. José Eduardo, ¿tú en qué eres bueno? ¿En qué te consideras así un buenazo? O sea, ¿qué es algo que te distingue? Para redactar, para usar programas. La redacción en cuestiones de informática. Stacy. Para, ¿cómo se puede decir? Para tener orden. Ajá. Este, Ok, entonces eres muy en cuestiones de organización. Ajá.
Disciplina. Ok, entonces muy disciplinada. Vamos. A ver, Stephanie, dices, híjole, ¿para qué abrir la cámara? Ya veo a la maestra. A ver, Stephanie, ¿en qué dirías? O sea, yo soy buenísima en esto. Tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. Yo creo que en organización Ajá. y probablemente en diseño un poquito. Sí, diseño. Diseño. Cuestiones de diseño. Va. Pregunta para ustedes. ¿Estas son competencias individuales o colectivas? Individuales. Son competencias individuales. ¿Vale? Entonces, pero José Armando, José Eduardo, Stephanie y Stacy integran la empresa o trabajan para la empresa Patito de ULSA. Entonces, yo como administradora de la empresa digo, oye, necesito, no sé, entregar o hacer un análisis de tal sector, ¿no? Y entonces necesito que sea un análisis matemático importante, ¿no? O sea, que tenga una cuestión empírica importante. Y entonces también necesito que vean toda esta cuestión, que sea muy lúdico, muy visual, etc. Entonces, pues pongo a trabajar a las personas que yo identifico que tienen estas capacidades. Entonces, ¿quién es bueno para las mates? Ah, pues José Armando, ¿no? ¿Quién es bueno para redactar? Ah, pues José Eduardo, ¿no? ¿Quién me puede imponer disciplina en este grupo de trabajo? Pues Stephanie. ¿Quién le va a dar esta cuestión de diseño? Perdón, Stacy. ¿Quién sabe toda esta cuestión de diseño visual? Stephanie. Y los pongo a chambear. Y de este trabajo, ¿no? Se genera conocimiento nuevo, chicos. Ustedes interactúen, o sea, ustedes tienen una cierta capacidad, un cierto conocimiento, pero de la interacción entre estos recursos productivos de la empresa, ¿se genera conocimiento nuevo? Sí. Entonces, estas capacidades individuales, ¿no? Se concatenan con otras y se genera un conocimiento. ¿Este conocimiento sigue siendo individual o es resultado de qué? Del trabajo grupal. Del trabajo grupal. Entonces ya es un conocimiento colectivo. ¿Bien? Regreso a lo que dice aquí. Los recursos, capacidades y competencias. Si ustedes son recursos, el recurso humano, y tienen ciertas capacidades, ciertas competencias, dice, establecen que la estructura y límite de la empresa están asociados a las competencias individuales o colectivas que se generan mediante habilidades o conocimiento tácito que de alguna forma propicia y conserva la organización. Entonces, dado que estamos hablando de una teoría del crecimiento endógeno, la empresa puede permanecer y puede crecer dependiendo del recurso productivo con el que cuente, de los conocimientos, las habilidades, si uno es bueno en diseño, es bueno en matemáticas, y que si en un determinado momento yo necesito cierto resultado, tengo dentro de la empresa el recurso, y que al ponerlos a trabajar de manera colectiva, se generan capacidades y conocimientos colectivos. Y la empresa, si quiere crecer, debe tratar de ¿qué? De propiciar, ¿no? Esta colectividad, este trabajo conjunto y apropiarse de ese conocimiento. Que ese conocimiento no se disipe, sino que se quede dentro de la empresa. Es un conocimiento de la organización. Entonces, si ustedes ven empresas que han logrado, que han transitado durante los últimos 100, 150, ¿no? años, es porque han hecho esto. Han evolucionado, pero esa evolución se debe a qué? A conocimiento individual de los recursos con los que cuentan, pero también a un conocimiento colectivo, a capacidades colectivas que se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿dónde está el límite del crecimiento de las empresas? En sus recursos.
y en las capacidades individuales y colectivas de la empresa. No sé si se entiende esta cuestión. Entonces, por eso se llama, ¿no?, la teoría de la empresa basada en los recursos o capacidades. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante los recursos. Puedo tener el recurso. Puede ser que cada uno de ustedes tenga esta competencia individual, pero si yo como empresario no soy capaz de sacar lo máximo, ¿no?, de sus competencias de cada uno, o sea, individuales, la empresa crecerá o se irá al declive. La empresa se hunde. Y por eso ponía el ejemplo del director técnico. Puedo tener en un mismo equipo a Cristiano Ronaldo, ¿cómo se llama? A Messi, ¿no? Pero si yo no sé gestionar la habilidad o la capacidad individual de cada uno de mis jugadores, o sea, yo les juro que me ponen ahí al equipo de estrellas y no ganamos. Si los dirijo yo, pues porque no tengo ni idea de nada. Por eso es bien es bien importante en esta edición el empresario, porque el encargado de sacar el máximo de cada uno de los recursos con los que cuenta la empresa va a ser ¿quién? El empresario. ¿Sí? Entonces, vean, es una visión distinta en cierto sentido de lo que habíamos hablado. Ni el objetivo de la empresa es maximizar beneficios. El empresario es importante, pero no solamente, ¿no?, aquí en esta cuestión de estar comparando precios relativos, sino en decidir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo pongo a cada uno de estos recursos a trabajar. Y el empresario va a ser, híjole, responsable en último momento de si la empresa crece o no crece, y si la empresa permanece o no permanece en el mercado. Entonces ya es una aproximación diferente. Les comentaba en las otras clases que a pesar de que con Coase dice, yo voy a tratar de descubrir, ¿no?, qué pasa dentro de esta caja negra, al final no lo hace, porque se queda únicamente en el intercambio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las empresas, pero no nos dicen nada de cómo funciona la empresa al interior? Nada más nos dicen que hay alguien que se llama empresario que decide internalizar procesos, nada más, ¿no?, en esa lectura. En esta visión no. Aquí ya empiezan, ¿no?, a tratar de desmenuzar qué pasa dentro de esa cajita negra que se llama empresa. Entonces va a ser muy interesante. Pero hasta aquí, ¿esto quedó claro? ¿Sí? Entonces vean, nos da nuestra definición de empresa. Recuerden que pusimos 3 cuestiones. La empresa y el empresario. ¿Cuál es la definición de empresa? Es una depositaria de conocimientos. Lo importante en esta visión es el conocimiento. ¿Vale? Entonces, una cuestión es el conocimiento y otra cuestión es la habilidad. La habilidad se logra gracias a la repetición muchas veces de una actividad. Ustedes pueden ir al Seguro Social y están las personas, bueno, yo ahorita no, ahí que están platicando y están ahí tejiendo, quién sabe cómo le hacen, pero, o sea, ni pierden, o sea, ya ni voltean a ver. Cuando alguien escribe, yo sé, a máquina, en la computadora, hay personas que tienen esta habilidad, obviamente que lo han trabajado a lo largo del tiempo, ¿no?, que prácticamente no están viendo y utilizan todos los dedos de la mano y no se equivocan. Hay personas que tienen habilidad para jugar fútbol. Hay personas que tienen habilidad para los idiomas, se les da de manera natural. Entonces, los recursos tienen habilidades, pero también tienen un conocimiento que es fruto del estudio continuo de ciertas cuestiones. ¿Sí? Entonces, la empresa, y es tan importante que la empresa tenga este recurso, veamos que la empresa se define aquí como una tenedora de conocimientos, dice, técnicos, organizacionales, dice, es una colección de recursos productivos heterogéneos. Y por eso les decía, esto es contrario al planteamiento neoclásico, donde todas las empresas tienen acceso al mismo tipo de recursos. Aquí no. Me dicen, no, es que las empresas no son iguales. Y digo, ¿y por qué la empresa no es igual? Porque sus recursos productivos son heterogéneos. Tienen diferentes tipos de trabajadores, con diferentes tipos de capacidades, con diferentes tipos de habilidades, tienen diferente conocimiento,
¿Por qué tenemos vacunas que son de ARN mensajero y la otra no me acuerdo cómo se llama? Porque las que tuvieron ARN mensajero tenían acceso o habían trabajado a lo largo del tiempo cierto tipo de conocimiento que les permitió tener una vacuna ARN, llámese Moderna. Pero tenemos el caso de AstraZeneca, que su vacuna tiene otra base tecnológica. ¿Por qué? Porque la empresa a lo largo del tiempo ha ido avanzando en esa dirección y le permitió también tener una vacuna para lo mismo, pero con otra base tecnológica, porque tenía diferente conocimiento. A eso nos referimos aquí, a ese conocimiento técnico organizacional. Entonces, el conocimiento entre dos empresas, Moderna y AstraZeneca, que son farmacéuticas, el conocimiento que tiene acceso cada una de ellas es distinto. Cada una ofrece una vacuna, pero con una diferente base tecnológica. Cada una de ellas tiene diferentes recursos productivos, humanos, físicos, ¿no? Intangibles, cuando nos hablan de intangibles, son esta cuestión de las patentes, las marcas. ¿Sí? Entonces, nada que ver con esta empresa homogénea, con esta empresa igual. Y segunda cuestión importante, el papel del empresario. ¿Cuál es la función del empresario en esta visión? No solamente tener a Messi y a Ronaldo, sino saber que combinarlos y coordinarlos adecuadamente. ¿Qué significa adecuadamente? Combinarlos y coordinarlos para que obtenga yo el servicio, el resultado que estoy requiriendo. Entonces, si el mercado me pide A, ¿de qué manera con todos los recursos con los que cuento, cómo los combino, obtengo A? Y si obtengo A, eso significa que el mercado que lo aceptó y que voy a vender y que puedo cobrar un determinado precio. ¿Sí se entiende, chicos? ¿O hasta aquí les queda alguna cuestión? Stephanie, ¿qué te queda de duda? Es que es justo esta última parte. No me quedó muy clara. ¿Qué no te quedó claro? O sea, entiendo la parte de lo de la empresa, su papel, su objetivo, pero bueno, esta parte que mencionó de los servicios, no sé si me perdí un poquito. Ok, a ver. Una empresa, a pesar de que venda un bien, presta un servicio. ¿Sí? Entonces, piensa en este equipo de fútbol. ¿Cuál tendría que ser el objetivo del director técnico en cada partido? Ganar. Ganar, ¿no? Ganar el partido. Entonces, no puedes plantar a tus jugadores siempre de la misma forma porque tienen que ver muchas cuestiones, como decían sus compañeros, muchas circunstancias. Pero la más lógica es que no siempre juegas con el mismo contrincante. Entonces, cada equipo contrario con el que te enfrentas tiene fortalezas y debilidades. El objetivo en este caso, el servicio de este equipo de fútbol tendría que ser, o sea, para que fuera efectivo, o sea, tendría que ganar. Pero un día te enfrentas contra el Zacatepec, no sé si exista, y el otro día contra el América, y otro día contra el Guadalajara, ¿no? Etc. El América, el Guadalajara y el Zacatepec tienen diferentes activos, o sea, diferentes jugadores, y cada uno de estos jugadores tiene habilidades distintas. Por lo tanto, yo digo, bueno, yo tengo estos jugadores, ¿cómo los planto? ¿Cómo diseño mi estrategia para que jueguen contra el Zacatepec y ganen? Ah, en una semana, ¿no? Tengo un juego con el América. ¿Cómo con los jugadores que yo tengo, que es mi recurso productivo, mi colección de recursos productivos, cómo diseño el juego de manera, ¿no? Que ganen? El objetivo es ganar. Entonces, ¿cuál es el papel del empresario, en este caso del director técnico? Combinar a sus jugadores y coordinarlos de manera que ganen cada partido. ¿Sí? En el caso del empresario, yo necesito, AstraZeneca, crear una vacuna contra el COVID. ¿Qué recursos productivos tengo? ¿Qué equipos de investigación? ¿Qué conocimiento o en qué área del conocimiento hemos avanzado? Me pongo a trabajar a esos recursos para dar un servicio. ¿Qué servicio? La vacuna contra el COVID.
Entonces, llegué a la vacuna contra el COVID, sí, pero eché mano de todos los recursos que tenía internamente, de las habilidades, del conocimiento individual y colectivo. Aquí el ganar es tener la vacuna. Moderna. Tiene diferentes grupos de investigación, tiene diferentes científicos trabajando ahí, tiene diferente conocimiento y todo eso, ¿no? Lo combinó, lo coordinó el empresario y obtenemos un servicio que es una vacuna, bajo una base tecnológica distinta a la de AstraZeneca, pero una vacuna para lo mismo. Llegas por diferentes caminos a lo mismo. Entonces, que el mercado la acepte, o sea, que cada uno de nosotros, los funcionarios, la tenga, es que significamos, o sea, eso significa que sirvió y que el mercado la aceptó, porque respondió a esa necesidad. Si se tiene que hacer una vacuna, ahora ven con toda esta cuestión del Omicron, ¿no? Y que están viendo cómo adecuar las vacunas para que sean efectivas, pues pones a trabajar lo que tú tienes y vas a llegar a lo mismo, pero por diferentes caminos. ¿En función de qué? De tu conocimiento individual, colectivo, técnico. ¿Sí se entiende, Stephanie? ¿Sí quedó más claro? Sí, ya, profesora, ya. ¿Sí? ¿Los demás, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí le dejamos, nos vemos el próximo jueves, si es necesario y si pueden, para terminar este tema esta semana. Igual le podemos tener una sesión en la tarde, pero vamos a ver si en estas 2 últimas sesiones nos lo podemos llevar más rápido. Vean los videos con eso que estamos platicando hoy. Si algo no les quedó claro de los cuestionarios, ¿no? Anótenlo y aquí lo discutimos. Y el jueves me voy rápido aquí para poder avanzar lo más posible en estas presentaciones y que ya puedan, ¿no? Empezar ahí con Nelson y Vitos, ¿vale? Entonces, déjenme aquí. Dejo de compartir. Aquí. Mire, ya tenemos a Leticia. Perdón, Leticia, es que entraste muy temprano. Ella es de mi grupo de micro. Pero entonces, aquí